Ok, chicos, bueno, ahora pasaremos con insuficiencia cardíaca. Y sí, me tomé un gran descanso porque estaba muy cansado. Bueno, vamos a iniciar con insuficiencia cardíaca y vamos a hacerlo de la misma forma, ¿no? Asociándolo con los conceptos fisiológicos, ¿no? Todo lo que hemos llevado. Muy bien. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, tenemos que entender que es un síndrome clínico, ¿sí? Y al decir síndrome clínico quiere decir que comparte, ¿no? Un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Por eso se llama síndrome, porque es algo como que tiene relación, comparte, ¿no? Debido a la incapacidad del corazón para expulsar o eyectar la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos. Recordemos que el corazón se divide, ¿no? En 4 cavidades: la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Sin embargo, el componente o cavidad cardíaca más importante, que vamos a ver un montón, va a ser el ventrículo izquierdo. Y eso es debido a que la aorta por ahí viaja pues el flujo sanguíneo, ¿no? Y bueno, o bien si es capaz de hacerlo sufriendo una sobrecarga de presión. O sea, ¿qué significa esto? El ventrículo izquierdo, ya sea por cualquier factor extrínseco o intrínseco, no va a poder eyectar la sangre, ¿no? La sangre es suficiente, por eso dice que el corazón es insuficiente, ¿no? Por eso viene el término de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, ¿sí? Ahora, cuando tiene una sobrecarga de presión, por ejemplo, el ejemplo que vimos con la hipertensión arterial, una presión elevada, ¿no? Por parte de la aorta, o también llamado postcarga, ¿sí? Si está muy elevada a comparación del ventrículo, no va a poder eyectar la sangre y genera nuevamente una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. Bueno, en cuanto a epidemiología, normalmente ocurre esto en mayores de 70 años, a tomar eso en cuenta, o sea, va asociado mucho con el envejecimiento progresivo, algo muy similar como pasaba en la hipertensión arterial, ¿no? Ahora bien, con respecto a la etiología, es importante reconocer las causas subyacentes como también las causas que desencadenan la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si hablamos de causas subyacentes, o sea, causas que condenan a que pueda sufrir una insuficiencia cardíaca, podemos hablar primero de cuando el miocardio se enferma, ¿no? Puede ser por una miocardiopatía, ¿no? O una infiltración, por ejemplo, amiloidosis, sarcoidosis, infecciones, ¿no? También los tóxicos que pueden dañar el miocardio, provocando una disfunción contráctil. También enfermedades endocrinas, que vamos a verlo más adelante. O incluso déficits nutricionales, como el beriberi, ¿no? La deficiencia de tiamina, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, como ya hemos visto, como por un miocardio que se encuentra enfermo, o incluso por sobrecargas de presión, como el caso de la aorta que mencioné hace un momento, y de volumen, ¿sí? O de volumen, perdón, ¿sí? Porque imagínense, un corazón que está hipercongestionado de volumen, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? El corazón, a pesar de que tenga la fuerza contráctil necesaria, no va a poder editar todo el volumen y distribuir el porcentaje adecuado, ¿no? Para que salga. Incluso las arritmias son un tema muy asociado porque cuando se da, por ejemplo, una fibrilación auricular, produce esa congestión y por ende también posteriormente daña el miocardio. Entonces vemos que son causas subyacentes, ¿sí? Ya sea una taquiarritmia como una bradiarritmia. Y en cuanto a causas desencadenantes, hay que entenderse que puede ser de origen cardíaco, o sea, originado a nivel del propio corazón, o de origen extracardíaco, todo lo que corresponde a afecciones fuera del corazón, pero que también intervienen en este. Por ejemplo, de origen cardíaco, mismo ejemplo, arritmias, ¿no? Porque el corazón tiene automatismo. Y también los fármacos inotrópicos negativos, o sea, aquellos fármacos que disminuyen la función contráctil. El inotropismo se refiere justo a eso, disminución de la función contráctil. Y de origen extracardíaco, puesto de que ya hemos visto que también factores extrínsecos pueden influenciar. Por ejemplo, infecciones, no sé, quizá la endocarditis infecciosa puede ser,
o incluso la embolia de pulmón, cuando hay una obstrucción, ¿no?, a nivel de los vasos sanguíneos, o incluso puede llegar a la comunicación auriculoventricular de las válvulas, como son la mitral, ¿no? Va a provocar una congestión e incluso generar lo que llamamos falla cardíaca. Ahora, todo eso también va a depender y se va a asociar mucho con el gasto cardíaco, ¿no? Si recordamos un poquito de fisio, ¿no?, sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Pero también sabemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y ese volumen sistólico, ¿de quién dependía? Del retorno venoso. A mayor retorno venoso, mayor volumen sistólico, ¿no? Porque el retorno venoso influenciaba en lo que vamos a ver más adelante, que es el volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole, o sea, al final del hígado, y posteriormente eso influye en el volumen sistólico. Todo es directamente proporcional, ¿no? Si uno sube, los demás suben. Si uno baja, los demás bajan. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede provocar un bajo gasto cardíaco, ¿no? De enfermedades de bajo gasto, puede ser una enfermedad del corazón, una valvulopatía, por ejemplo, supongamos una estenosis mitral, lo cual provoca de que el flujo sanguíneo no pueda pasar de aurícula a ventrículo y quien termine congestionándose sea la aurícula. Puede ser una miocardiopatía, una alteración en la función contráctil, supongamos por causa genética, va a provocar que el miocardio no sea lo suficientemente fuerte inotrópicamente, o sea, a nivel de la contracción, para inyectar la sangre. También la cardiopatía isquémica, puesto que recordemos que cuando hablamos de isquemia, quiere decir una disminución de la perfusión tisular a un tejido respectivo. Entonces, imagínense un corazón, un miocardio, ¿no?, que no recibe perfusión por isquemia, ¿no?, lo cual puede condenar a que se desarrolle infarto. También las pericardiopatías, ¿no?, quizá a veces por factores de compresión, puesto que si recordamos un poquito del corazoncito, ¿sí?, hay un tejido que envuelve el corazón que se llama pericardio, ¿no? Y por ejemplo, en los casos como es el taponamiento cardíaco, o quizá por un factor que haya provocado que el líquido que envuelve entre esas dos cavidades del pericardio, ¿no?, se congestione, lo cual va a generar compresión, en este caso, al ventrículo, disminuyendo su luz, ¿no?, como en el caso del taponamiento cardíaco, y eso provoca que el flujo no pueda salir suficientemente, ¿no?, por un factor compresivo a partir del pericardio. Y otro de estos es la hipertensión arterial, por eso que hemos visto en el ejemplo anterior que en el caso del corazón, cuando la aorta tiene una elevada presión, ¿no?, y eso es causa por hipertensión arterial, ¿qué va a pasar? Va a superar excesivamente la presión del ventrículo y por ende el flujo sanguíneo no va a salir con suficiente fuerza, ¿no? Ahí vemos cómo se asocia el bajo gasto cardíaco. Pero también hay enfermedades de gasto elevado. Y estas sí son más que todo extracardíacas, ¿no?, como le hemos visto hace un momento. Infecciones, embolia de pulmón. También la enfermedad de Paget, que es ósea. El beriberi, el déficit de tiamina. También la sepsis, el cual es un proceso infeccioso que viaja por el torrente sanguíneo y puede provocar, por ejemplo, un shock séptico. Las físulas arteriovenosas por el conjunto de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? También el hipertiroidismo. No se olviden que es hipertiroidismo, también piénsenlo como si fuese algo extrínseco, algo fuera del corazón, pero que también influye. Por ejemplo, puede generar una arritmia, una taquiarritmia. También la anemia, puesto que recordemos que si no hay suficiente glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Bueno, el flujo sanguíneo no va a transportar suficiente oxígeno. También en el caso de embarazo, por el factor compresivo y muy similar al tema del pericardio, o incluso anafilaxia, ¿no?, por intoxicación. Muy bien, ahora, la insuficiencia cardíaca se puede dividir, ya sea aguda crónica, ¿no?, o, en este caso, izquierda y derecha, que es según su ubicación.
Vamos a empezar primero con la aguda y crónica. La aguda y crónica se diferencian siempre, recordemos, como cualquier patología, en función del tiempo, ¿sí? En este caso, en función del tiempo necesario para establecer los mecanismos de compensación, ¿no? Ya sabemos que agudo es como una manifestación reciente y crónico una manifestación a largo plazo, ¿no? Vamos a hablar un poco más. Acá me olvidé ponerlo en negrita, pero vamos a leerlo igual. La insuficiencia cardíaca aguda consiste de un deterioro clínico y hemodinámico brusco. Es como un síncope, vamos a imaginarlo así. Sí, algo inesperado, algo que viene de golpe. Pero también es grave. Y esto va acompañado, ojo, por una disnea franca. ¿Sí? Acuérdense esa palabra, disnea franca. O disnea solamente. ¿Sí? Para no ser muy complicado. Y la característica de una insuficiencia cardíaca aguda es que no tiene edemas. Acordémonos de eso. Usted no va a decir, en este caso, bueno, nosotros no vamos a decir que es una insuficiencia cardíaca aguda si es que vemos al paciente que está edematoso. Porque eso ya sería un hallazgo crónico. Pero se preguntarán, a ver, ya, pero ¿qué patologías pueden causar una insuficiencia cardíaca aguda? Ejemplo de esto, la rotura valvular, o sea, que una válvula se rompa, así como lo dice el nombre, o el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Vamos a empezar con el infarto agudo de miocardio. Cuando ocurre un infarto, disminuye la perfusión tisular, ¿correcto? Por ende, el músculo contráctil, que es el miocardio, pierde su función, ¿no?, de ser contráctil. Y incluso genera lo que llamamos insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a generar lo que hemos dicho, un proceso hemodinámico brusco, inesperado, y también un deterioro, ¿no? ¿Y qué puede pasar en este caso? Como el corazón deja de contraerse de manera progresiva, bueno, se manifiesta la disnea, ¿no? ¿Por qué razón? Porque puede ser que se congestione el volumen, no salga, no se eyecte suficiente, genere congestión pulmonar, ojo, y bueno, se presenta la disnea por un problema de perfusión más que ventilación, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca crónica, los síntomas son más largos, son más progresivos, ¿sí? Son más largos y tienen tiempos, pero ojo, tienen tiempo suficiente para el desarrollo de mecanismos compensadores. Y eso es importante porque la compensación va a depender todo de lo que es, si es agudo o crónico, ¿no? Si son más largos, vas a darle, en pocas palabras, más chance a tu miocardio, por ejemplo, de que pueda recuperarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una miocardiopatía, si es que es un factor extrínseco lo que está influenciando, ¿no? Bueno, se puede buscar una solución. Y también con una valvulopatía, o sea, sí, es verdad que altera la función, pero existen actualmente procedimientos que pueden favorecer, como es el trasplante de válvula, o incluso, si hay problemas de coagulación, un anticoagulante, ¿no? No sé, warfarina. Para asociarlo, porque puede ser que vengan casos clínicos, rotura valvular o infarto agudo de miocardio, clásico de desencadenante de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Y en el caso de la crónica, miocardiopatía y valvulopatía. Ahora, de hecho, la clasificación de izquierda-derecha es un poco más tranquila, ¿sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda-derecha va a ser dependiendo del el corazón que estemos hablando. El corazón se divide en 4 cavidades, ¿no? Entonces, cavidad de corazón izquierdo, corazón derecho, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, si hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, nos referimos a un problema de insuficiencia cardíaca, pero en el corazón izquierdo. Y si nos referimos a una insuficiencia cardíaca derecha, nos referimos a un problema de el corazón derecho, ¿sí? Ahora, para que tú puedas identificarlo en base a esa clasificación, lo importante es ver los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, y eso va muy asociado con todos los vasos que llegan al corazón. Por ejemplo, si hablamos de aurícula izquierda, sabemos que llega a ¿qué cosa? Las venas pulmonares, ¿no? Recordemos que todo lo que son venas siempre llegan al corazón. Entonces, si está llegando la aurícula izquierda, es una vena,
¿sí? Que va a estar conectado con la circulación pulmonar, ¿sí? Para el proceso de hematosis. Entonces, eso en el caso del corazón izquierdo, pero en el corazón derecho, recordemos que existen dos vasos que llegan a la aurícula derecha, que son la vena cava inferior y la vena cava superior. Y eso es importante porque la vena cava inferior conecta otros tejidos, como por ejemplo es el hígado, pero mi letra, no tengo una buena letra. El hígado puede ser, por ejemplo, vasos de gran calibre, ¿no? Asociados, por ejemplo, a el retorno venoso de extremidades, ¿no? E incluso en la vena cava superior, todo lo que se asocia con la vena yugular, ¿no? Y recordemos que se utiliza siempre la vena yugular interna como referencia, ¿sí? Pero quédese con la idea de que es vena yugular. Muy bien. Entonces, pensemos, ¿no? Si es corazón izquierda, perdón, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Estamos pensando de que va a haber un problema asociado al corazón izquierdo, entonces nos enfocamos solamente en el corazón izquierdo, ¿sí? Imaginemos una valvulopatía que produce que el flujo sanguíneo no llegue suficiente al corazón. O mejor aún, una miocardiopatía que produce que la función contráctil del miocardio no funcione correctamente en el corazón izquierdo, produciendo que poco a poco se genere, por ejemplo, una hipertrofia concéntrica y de esta manera el flujo que debería estar pasando de acá para acá no va a poder, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo? Se va a congestionar primero en el ventrículo y luego en la aurícula. Y eso va a producir un flujo retrógrado, o sea, retorno nuevamente al pulmón, que va a producir, como dice aquí, una congestión pulmonar. ¿Ven? O sea, todo asocia con el síntoma. Y por otro lado, podemos también encontrar la disnea. ¿Por qué? Porque recordemos un poco de Respi, a grosso modo, el famoso coeficiente de ventilación-perfusión. Para asegurar que recibamos un correcto oxígeno a los tejidos, ¿no? O que viaje correctamente, requerimos una buena ventilación y una buena perfusión. La ventilación ocurre en el alveolo, ¿no? Aquí está el alveolo, ¿no? Y por aquí pasan los vasos. Y aquí llega el proceso de ventilación, oxígeno y CO2. Sin embargo, el proceso de perfusión se refiere a ese vaso sanguíneo que conecta al alveolo. Entonces imagínense, un alveolo que se está congestionando porque el flujo retrógrado está retornando nuevamente. En vez de ir para acá, se viene para acá, ¿no? Entonces se estanca el flujo y por ende causa disnea, ¿no? Que es lo clásico por dificultad respiratoria. Ahora veamos en el caso del corazón derecho. En el corazón derecho nos referimos pues a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, pensemos en las venas cavas que se asocian. La vena cava inferior conecta todo lo que es el drenaje venoso en gran cantidad a nivel sistémico. Es por eso que se puede provocar una congestión también, pero venosa sistémica, ¿sí? También va a aumentar la presión de la vena yugular, puesto de que si pasó lo mismo, por ejemplo, una valvulopatía o una miocardiopatía en el corazón derecho, ¿no? El flujo también va a regresar y nuevamente va a pasar tanto la vena cava superior como inferior. Entonces, como la vena cava superior se asocia con la vena yugular, entonces va a haber un aumento de la presión yugular para compensar ese exceso de flujo que está llegando, ¿sí? Por ende, si el retorno venoso está aumentando excesivamente, recordemos que las venas, sí, son vasos de capacitancia, pero no van a poder almacenar el flujo por mucho tiempo. Entonces, parte de ese líquido se va a ir hacia el plasma y va a generar lo que llamamos edemas, ¿sí? Más que todo el intersticio, los tejidos. Y por ende también puede generar hepatomegalia por la congestión de las grandes venas que existen a nivel hepático, ¿no? Que existe una circulación aparte del sistema porta, y por ende el hígado se va a congestionar de mucho líquido, de igual manera, y va a presenciarse un hígado grande, ¿no? Entonces, si vemos un paciente que está con un hígado grande, aparte de pensar en hepatitis o, no sé, pensar en una patología asociada, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no?
especialmente si lo asociamos con edemas y con aumento de la presión venosa yugular. ¿Sí? Ahora, pasando al siguiente punto, sobre la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección, hay que recordar algo importante. No vamos a ver la fórmula de la fracción de eyección, pero vamos a hablar un poco sobre esta. La fracción de eyección primero se escribe con Fe. ¿Sí? La fracción de eyección consiste en cuánto se ha distribuido o se ha enviado a través del ventrículo izquierdo a la aorta. ¿Sí? O sea, estamos pensando netamente en un proceso del corazón izquierdo, porque la mayoría de insuficiencia cardíaca se asocia con eso. ¿Correcto? Pero también puede pasar en el corazón derecho, pero no es tan relevante que digamos. ¿Sí? Muy bien. Existen 3 clasificaciones. La fracción de eyección reducida, la fracción de eyección intermedia y la fracción de eyección preservada. La fracción de eyección reducida consiste en cuando la fracción de eyección es menor al 40%. Me explico. Lo normal, ¿sí?, es de que se encuentre en un rango de 50% la fracción de eyección. ¿Sí? Es por eso que se encuentra más o menos entre ese valor que es intermedio. ¿Correcto? Muy bien, vamos a verlo. Entonces, reducida un 40%. Voy a elegir mi color. Ahí está. 40%. Cuando hablamos de fracción de eyección intermedia, del 49 al 49, del 40 al 49%. Y cuando hablamos de una fracción de eyección preservada es porque se mantiene aún bien. Lo normal es que sea de 50 para arriba. ¿Sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay límites. Por ejemplo, si hablamos de fracción de eyección reducida y todo lo que es fracción de eyección se asocia con la sístole, y me explico, ¿por qué se asocia con la sístole? Porque todo lo que sale, todo lo que se eyecta, es sístole. Si hay una fracción de eyección reducida, o sea, una sístole reducida, va a haber una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Correcto? Tiene sentido. Porque está afectando ¿a quién? A la sístole. ¿Y por qué excéntrica dirán, no? Porque lo normal es que es por causa excéntrica. Por ejemplo, un ventrículo que se encuentra hiperdilatado. Como está hiperdilatado, no va a poder eyectar la sangre, ¿no? Pues es excéntrico. Hipertrofia excéntrica. Ojo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo más bonito. Ahí está. En el caso de la fracción de eyección intermedia es algo más preservado. V, no se confundan, es decir ventrículo. O sea, la fracción de eyección del ventrículo está preservada. ¿Ya? Y también encontramos la insuficiencia cardíaca diastólica, que en este caso es cuando la fracción de eyección está preservada. Y ojo, no se confíen. No porque diga preservada significa que está bien. La intermedia es como que la chill, vamos a llamarlo así. Pero cuando la fracción de eyección está preservada, tenemos que pensar principalmente en un problema concéntrico. ¿Por qué? Porque en el caso de una miocardiopatía dilatada del tipo excéntrico, va a provocar que el flujo sanguíneo no va a poder eyectarse correctamente. Sin embargo, si es una insuficiencia cardíaca diastólica, o sea, la fracción funciona, por eso dice que es preservada, pero es diastólica porque el problema no va a estar en la función contráctil, sino en el volumen que llega. Me explico. Mismo ejemplo del corazón. Imagínense que por algún factor obstructivo, ¿no llega el flujo sanguíneo al ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Lo normal es de que si llega poco flujo, el corazón va a hacer lo que sea para que el flujo sanguíneo salga por la aorta, ¿no? Aunque sea poquito. ¿Qué va a pasar? También va a trabajar y se va a hipertrofiar. ¿Sí? O incluso cuando hay mucho flujo, imagínense que no se cierra la válvula como una insuficiencia mitral, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, el músculo cardíaco se va a hipertrofiar de manera concéntrica y va a llegar a un punto en donde el flujo sanguíneo no va a poder llenarse completamente, o sea, no va a haber un problema diastólico, o sea, no va a haber una suficiente diástole para que el flujo salga. O sea, no va a haber un tiempo suficiente o una cavidad suficientemente de llenado. Puede ser un problema diastólico y puede ser preservado y diastólico. ¿Sí? De hecho, podemos sacarlo, ¿no?
Fracción de eyección reducida, sistólico. Si es preservada, lo opuesto, diastólico. Y diastólico porque es afectado por un factor de hipertrofia concéntrica. Y es histórico cuando afecta un factor de hipertrofia excéntrica. Y ya hemos visto el porqué. Como dije hace un momento, causas frecuentes, por ejemplo, cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica va a provocar que el flujo sanguíneo no llegue al miocardio, se va a deteriorar, ¿no? Y puede causar un factor extrínseco. Perdón, extrínseco no, una hipertrofia. Y no una hipertrofia excéntrica por querer trabajar las pocas células que quedan del corazón después de un infarto, por ejemplo, ¿no? Y la miocardiopatía dilatada, ¿no? Esa es la de cajón. Ahí podemos asociarlo, ¿sí? Ojo, aviso que toda esa información está basada en el libro de Lamir. O sea, y ese libro de Lamir está basado en Harrison y también en Fagreras. O sea, en ambas cosas, o sea, mejor aún, ¿no? Y en el caso de la diastólica, o bueno, preservada, la causa más frecuente es la hipertensión arterial y la isquemia, ¿no? Principalmente por el mismo ejemplo. La aorta aumenta su presión, el ventrículo va a tener que hacer mayor fuerza, se va a hipertrofiar y GG's, ¿no? Ya se va el carajiño, como dicen algunos, ¿no? O incluso la isquemia. Muy bien. En cuanto a fisiopatología, como ya hemos visto, se asocia principalmente con una hipoxia tisular. Y eso, ojo, a nivel sistémico. ¿Sí? Eso debido a la disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Y eso va a generar la activación de mecanismos compensadores. Perdón, es que me aflojera mucho escribir el nombre. Y eso va a buscar que se mejore la perfusión tisular. Ejemplo de esto, aumento de la frecuencia cardíaca. Puede ser el paciente con insuficiencia cardíaca presenta ¿qué cosa? Arritmias. A mayor frecuencia cardíaca compensa la fórmula de gasto cardíaco. Si el volumen sistólico está bajo, ¿qué va a buscar? Aumenta la frecuencia cardíaca para compensar ese volumen sistólico bajo. O, también llamado, asociado a la fracción de eyección. De ahí viene toda la lógica. La verdad me gusta asociarlo con fisiología porque podemos darle un mejor sentido que solamente memorizarlo. Y ese cuadrito me encanta porque les juro que aquí se resume todo. Una disfunción ventricular puede ser tanto por una congestión, mucho flujo o poco flujo, ¿sí? Bajo gasto o alto gasto. Bueno, congestión y digámosle flujo, porque si hicimos gasto se puede mal, si no podemos confundir. Mucho flujo, congestión o bajo flujo, bajo gasto. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos poco flujo, ¿no? En este caso, que es este amigo de acá, quien va a recibir el estímulo principal va a ser dos. Primero, el riñoncito. El ejemplo que les dije, por ejemplo, una estenosis unilateral de la arteria renal. En este caso, si el flujo sanguíneo baja, ¿quién va a detectarlo? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual se va a aumentar. Lo mismo que en el caso de la hipertensión, como segunda causa secundaria. Eso va a favorecer de que se permite la absorción de sodio y por ende se absorba ¿qué cosa? Agua. Porque recordemos que el sodio es un soluto osmóticamente activo, al igual que la glucosa. Por ende, ¿qué va a pasar? Aumento de la precarga, o también llamado, en términos coloquiales, aumento del retorno venoso. Entonces, ese mecanismo puede ser favoreciente, muy bien, pero si es por mucho tiempo, genera congestión. Ahí viene el truco. La congestión surge en base a eso, porque si hay mucho flujo, tampoco no es bueno. ¿Por qué? Porque si no hay mucho flujo, el corazón no va a ser tampoco capaz de recibir tanto flujo para inyectarlo, va a tener que hipertrofiarse. Y si es por congestión, ¿en qué podemos pensar? ¿No? Una hipertrofia concéntrica, ¿no? O incluso a largo plazo una excéntrica. Se va a dilatar el ventrículo.
primero se comienza con algo concéntrico, porque va a trabajar para adentro, si no me recuerdo. Y luego pasa a algo excéntrico, porque ya el corazón dice, pucha, ya. Al principio puede meterle fuerza, pero luego ya me rindo, ya. Y se empieza a dilatar, se empieza a inflar, vamos a llamarlo así, de líquido. Y bueno, otro mecanismo que también se activa, aparte del sistema renina, es el sistema nervioso simpático, lo cual va a producir que por ende se presente lo que llamamos taquiarritmias, aumento de la frecuencia cardíaca e incluso aumento de la resistencia periféricas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, ¿no? Aumenta la poscarga y eso va a producir que el ventrículo no sea lo suficientemente fuerte para contrarrestar esa fuerza opuesta, la cual el ventrículo envía. Es como decir, aquí está la aorta y aquí está el ventrículo izquierdo. Si antes estaba, vamos a llamarlo así, y el ventrículo tenía mayor fuerza, que es lo normal, ahora la aorta supera la presión del ventrículo. De esa forma. Ese gráfico sí uno que está buenísimo. E incluso también, vean aquí que la precarga puede ser también afectada si hay una fibrosis o un remodelado vascular. ¿Por qué? Porque si los vasos no tienen suficiente calibre, bueno, se puede estancar en un vaso, por ejemplo. O incluso en el mismo corazón, una valvulopatía. Y vean que al final la precarga, que es el aumento excesivo del retorno venoso, causa un problema de dilatación, congestión. Mientras que la poscarga causa ¿qué cosa? Hipertrofia. ¿Sí? Poscarga e hipertrofia como mecanismo principal y precarga dilatación. Porque mucho flujo. ¿Sí? Acuérdense de precarga como retorno venoso y poscarga como la presión aórtica. Bueno, en principio estos mecanismos son capaces de asegurar un gasto cardíaco suficiente en reposo. Por eso el paciente normalmente presenta los síntomas cuando está agitado. Al reducirse ese gasto cardíaco basal en reposo, ¿no? Si es que se reduce, si baja el gasto cardíaco, se produce un fallo anterógrado. ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas asociados a un fallo anterógrado: fatiga, oliguria, palidez y confusión. O sea, pónganse así. Cuando el gasto cardíaco baja, un fallo anterógrado. ¿Por qué razón? Porque no estamos cambiando el sentido del corazón y de su flujo. Llega a la aurícula, pasa al ventrículo y sale por la aorta. Pero cuando ese gasto cardíaco disminuye, o sea, es más lento, ¿qué va a pasar? No va a haber una suficiente perfusión tisular a ninguno de los tejidos. Por eso se va a sentir más fatigado, porque los músculos esqueléticos, por ejemplo, no van a recibir suficiente flujo, ¿no? Oliguria, porque al no haber suficiente plasma saliendo o yendo al riñoncito, no se va a filtrar. Por eso menor orina. También palidez, porque a nivel de los tejidos, como es la piel, menor flujo, especialmente arterial, te quedas pálido, ¿no? Por perfusión y confusión cuando llega al cerebro. ¿Sí? Es por un fallo anterógrado. Ojo, porque no está cambiando el sentido. No es por congestión, es por un problema de función, ya sea ventricular o quizá valvular, ¿no? Pero eso se puede deducir dependiendo del caso. Y aquí vemos un cuadrito, no un cuadrito, sino a modo de resumen, la clasificación de insuficiencia cardíaca retrógrada, que es lo que vamos a ver ahora, y anterógrada, ¿no? Por ejemplo, por un problema de perfusión, que sería anterógrada, ¿no? Porque sigue una misma dirección, shock, disminución de la perfusión tisular, menor flujo, shock. Ejemplo, deshidratación, hemorragia. También debilidad y astenia, que significa una pobre perfusión en los músculos esqueléticos, que es lo que le dije hace un momento. Pues hay fatiga, síntomas renales como oliguria o nicturia, por ejemplo, ir muchas veces en la noche, ¿no? Quizá por un demoro de filtración, o simplemente no hay orina.
y síntomas cerebrales como confusión, somnolencia, agitación y nerviosismo, ¿no? Porque te vas a desesperar por necesidad de mayor flujo. Y en el caso de la gata dorada, pues ya sabemos, por izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda, porque la otra es más izquierda, ¿sí? O derecha. Y recordemos que si es retrógrado, quiere decir que el flujo no va en esa dirección, sino va en sentido contrario. Ejemplo, si es insuficiencia cardíaca izquierda y hemos visto todo lo que tiene que ver con un regreso del flujo sanguíneo en sentido contrario. Disnea de esfuerzo, ojo, de esfuerzo, no confundirse, ¿sí? Disnea de esfuerzo, porque está regresando el flujo a las venas pulmonales y por ende al pulmón, entonces hace hematosis. Ortopnia, sí, que se han descubierto supino. Disnea paroxística nocturna, cuando duermes. También disnea reposo, por eso decimos que se asocia mucho también al descanso. Y edema huevo de pulmón. Todo lo que es deducible, técnicamente correspondiente a esto, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, todo lo que tenga que ver con el flujo del corazón derecho. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos y ascitis. Si no me recuerdo, los edemas periféricos normalmente son de una sola extremidad. No se comprometen, por ejemplo, a nivel de miembros inferiores, ambas, porque ahí sería un problema renal. E incluso disnea. Pero en este caso no es por un flujo retrógrado, por ejemplo, como que regresa de aurícula. No, perdón. Si es de derecho, claro, no es un flujo como en el corazón izquierdo que regresaba de la aurícula a las venas pulmonares, sino en este caso es porque si hay una insuficiencia cardíaca derecha, no va a haber una correcta sístole por parte del ventrículo derecho, entonces no va a haber una suficiente perfusión hacia el alveolo. O sea, no es un problema de congestión, sino que no llega. Me explico. Alveolo, por aquí llega un vaso que viene, por ejemplo, del ventrículo derecho, y aquí otro vaso que va a la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula izquierda, o sea, el corazón izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda, el flujo retornaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ese flujo retorna, también se puede comprometer el corazón derecho. Por ende, si sigue permaneciendo el factor de disnea. Ejemplo de esto, un derrame pleural. Imagínense que los alveolos se rompen, se rompen y el flujo sale, ¿no? O incluso los vasos que irrigan a la pleura se revientan. Entonces, el pulmón pierde su capacidad de distensión. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, quedamos con disnea, pero más frecuente es la disnea de esfuerzo en la izquierda y la disnea normal, o sea, por derrame pleural en el derecho. Ya falta poquito para pasar al siguiente tema, ¿sí? ¿Cómo es el diagnóstico en este caso? Bueno, ante sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, me encanta ese gráfico, les juro. Primero, historia clínica. Fíjate en los factores, fijémonos en lo que presenta, ingurgitación yugular, hepatomegalia, los signos que hemos aprendido en semio, y luego fijo automáticamente su EKG, porque el EKG nos va a permitir diferenciarlo de un infarto o de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando esos dos son normales, se descarta insuficiencia cardíaca y buscamos otros diagnósticos alternativos, ¿sí? Porque ya no hay forma de decirlo, ¿no? Ahora, cuando uno de esos es anormal, principalmente a veces se ve por historia clínica, hay que utilizar marcadores como el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, B de brain, ¿no? En inglés brain, o el NT-proBNP, que es similar. Si esos dos salen anormales, procede a la siguiente tercera vía, ¿no? Primera vía, segunda vía, y ecocardiograma como tercera vía. Ojo, eco, no electro fue antes, ¿sí? Primero historia, luego EKG, luego marcadores y luego ecocardiograma. Ese es el procedimiento y el protocolo, ¿sí? Y aquí hay, en el eco, tú vas a ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si es menor al 40% que era, menor fracción de eyección, menor sístole.
Por ende, fracción de eyección reducida, menor sístole. Cuando está intermedia, intermedio, ¿no? Cuando está elevada, o en ese caso es mayor, puede ser por un problema diastólico. ¿Sí? Difusión diastólica. O sea, un problema de la diástole. Ojo, no confundir excéntrico con diastólico. Muchos creemos que diástole sería excéntrico, pero no es así. Cuando esa disfunción diastólica es porque ocurre lo opuesto. El corazón se está hipertrofiando, entonces no va a poder pasar el flujo sanguíneo correctamente. Por eso es la diferencia. Y por eso le puse hipertrofia, para asociarlo, ¿no? Si es preservada, es una disfunción diastólica. Disfunción. Por ejemplo, hipertrofia concéntrica. Porque la hipertrofia concéntrica no permite que el corazón tenga suficiente espacio en el ventrículo para llenarse. Y cuando es reducida, lo opuesto. Sería una hipertrofia excéntrica porque ya el corazón, en vez de estar así, se extendió para acá, para afuera, ¿no? Y eso tampoco nos permite que se pueda extender. Ejemplo, miocardiopatía dilatada o hipertrofia excéntrica. ¿Sí? Tratamiento. Y acá me gusta porque aquí podemos verlo por escalones. Así como hemos visto el procedimiento del algoritmo de protocolo, también se puede ver en este caso con el tratamiento. Primero, ¿qué es lo que vas a utilizar? Muy similar a lo que vimos con la hipertensión. Tu IECA, solamente IECA más tu beta bloqueante, tu beta block, ¿no? En este caso, primero de dosis bajas a la máxima dosis tolerada. Nunca le des de golpe, despacito, ¿sí? Los dos juntos, especialmente el beta block. ¿Correcto? Los LOL, ¿se acuerdan? Todo lo que terminaba en LOL es beta block. Y todo lo que terminaba en PRIL era IECA. Y aquí se explica el por qué. El IECA va a actuar como vasodilatador mixto arterial porque inhibe la enzima convertidora de angiotensina, por ende no hay proceso de sistema de angiotensina y disminuye, ¿qué cosa? La vasoconstricción, ¿no? Y también va a vasodilatar las venas, ¿sí? Por ende, menor precarga y postcarga. Eso es lo bueno. ¿Cuál es el factor de IECA? Disminuye ambas cosas, la precarga y la postcarga. Todo lo relaja. Porque arterial tiene que ver con la postcarga y venoso con la precarga. ¿Sí? Y beta bloqueante, ejemplo, ¿no? Los que terminan en LOL, carvedilol, principalmente, bisoprolol, metoprolol y nebivolol, los clásicos. Acuérdense de la mnemotecnia CBMN. CB mano, acuérdense, ¿no? CB mano. Carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. De hecho, ese último se utiliza mucho y lo escucho un montón de veces. Nebivolol o propanolol también, ¿no? Una vez que tú utilizas el primer escalón y no funciona, porque puede pasar, pasamos al segundo escalón, ¿sí? Aquí, para tú definir que estás en el segundo escalón, tú tienes que ver que tu fracción del ventrículo, de eyección del ventrículo izquierdo está menos del 35%, a pesar que tú ya le diste algo para tu sintomático, ¿sí? O sea, se supone que ya debió solucionarse, pero no funciona. Entonces, ese es el primer punto a tratar antes de definir que estás en el segundo escalón. Y el paciente tiene que estar sintomático, obviamente, ¿no? Eso pasa del tratamiento de IECA y del beta bloqueante. Entonces, tú vas a adicionarle un antagonista del receptor de aldosterona. Ejemplo, espironolactona o eplerenona. Recordemos que el receptor característico de la aldosterona es el receptor, creo que se acuerdan de ese dibujito, mineral corticoide. ¿Sí? Aquí lo pongo como RM, no sé por qué. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ese antagonista va a bloquear la unión de la aldosterona con ese receptor, que es la espironolactona o la eplerenona. Eso es lo primero. O sea, debes agregarle ese caso. Pero, ojo, ¿qué pasaría si no puedes hacerlo? Aquí vamos a romper una de las leyes. Si no se puede añadir un antagonista del receptor de aldosterona, no sé, por X motivos, quizá un problema renal, no sé, ahí no podía asegurarles, IECA, y le suma su ALA2. O
sea, aquí sí rompe la ley. Aquí sí la agregas. Y tu beta block. ¿Sí? En cambio acá solamente era YECA. Y ojo, no confundir con hipertensión arterial, porque la hipertensión era o YECA o ARA2. Nunca en hipertensión arterial vas a funcionar un YECA y un ARA. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Puedes agregarle tu bloqueador de canal de calcio y tu anterior, pues, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Ahí está, ¿no? Y tu tiacida. Pero nunca fusiones a YECA y un ARA. Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Muy bien. Pero ojo, hacer ese procedimiento o agregar específicamente la espironolactona, tienen que tomar en cuenta que el paciente puede sufrir de hiperpotasemia. ¿Sí? Esto por procesos fisiológicos que se vieron en endocrina. ¿Sí? Entonces, tienes que monitorear el marcador de potasio. ¿Sí? Y el tercer escalón terapéutico son principalmente inhibidores de la neprilicina. ¿Cuál es el nombre? Nepri. Nepri es tercero. ¿Sí? Y del receptor de angiotensina, que principalmente abundante es AT1, ¿no? Ejemplo de esto, la ibrabladina, ¿no? Eso se administra cuando hay un ritmo sinusal, o sea, no hay un problema así cardíaco y una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Si tiene menor, señores, sigue con tu beta block, porque si no, GIGIS se va a chorizo tu paciente. Y digoxina, ¿sí? La digoxina se puede utilizar, sí, pero ojo que está en desuso, no se utiliza mucho. Y recordemos que hay dioxina, ¿por qué razón? Porque es un inotrópico positivo, o sea, ayuda a la función contráctil, pero es un inotrópico negativo, o sea, vas a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué no se utiliza mucho? Porque la frecuencia cardíaca siempre va a la par con la función contráctil. Entonces, si aumentas y disminuyes claro, ayudas al miocardio, pero de nada sirve porque le estás bajando la intensidad. ¿Sí? Bueno. Y aquí, obviamente, el cuadro resumen que está GOT, literalmente eso para repasarlo, incluso para tenerlo antes de irse al hospital. De hecho, les recomiendo mucho esos libros, está buenísimo. No voy a encontrar un resumen tan fijo, tan entendible que estos. Bueno, ¿cómo mejoras el pronóstico? Para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, primero tu YECA y tu beta block, hasta la máxima dosis tolerada. Sin embargo, si tú ves que tu fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 35% por tu eco, ojo, por tu eco, ¿sí? Tu inhibidor del receptor de aldosterona, tu espironolactona o tu eplerenonona, ¿sí? También puedes valorar el estado de un implante, no sé, no me acuerdo que era DAI, creo que es acá abajo, ¿cómo está? O ver otras alternativas para insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, la ibrabladina, solamente si el ritmo sinusal y es mayor a 70 latidos por minuto, si en un caso clínico pueden asociarlo. Y si no hay respuesta, ya, señores, trasplante cardíaco, chao corazoncito viejo, hola corazón nuevo, porque ya ese corazón ya está GG's. Y ese cuadro, para recordarnos, los tres pilares donde recibe el tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca se basa en beta bloqueantes, diuréticos y los YECAs. ¿Sí? Los diuréticos, sin embargo, como hemos visto, no se utilizan con mayor frecuencia. Y eso es debido a que el primer tratamiento no es bajar el retorno venoso, sino basarse más en la función contráctil, puesto que ese es el problema. Una disfunción sistólica causada por una disminución de la función contráctil. ¿Sí? O sea, menor flujo sanguíneo que es eyectado. Esto ha demostrado disminuir la mortalidad en el caso de pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. O sea, hasta el momento, ¿no? YECAs, ARA2, beta bloqueantes. Recordemos que, por ejemplo, en el anterior podemos hacer una excepción. Si el paciente presenta, por ejemplo, angioedema, que lo hemos visto en fármaco, ¿no? O tos constantemente y le molesta, ya cambias a ARA2 y no pasa nada, porque al final tiene el mismo mecanismo de acción, pero nunca lo juntes por esa razón, ¿no? Tu espironolactona, tu eplerenona, tu hidralazina, también puede ser la nitratos, pero no hay una escasa evidencia para esto.
Y yo digo oxina como una opción, pero recordemos que no ha demostrado de que haya una disminución de la mortalidad. Y eso hemos visto por defecto inotrópico positivo, pero cronotrópico negativo. O sea, mayor contracción, pero menor frecuencia cardíaca. Bueno, chicos, esa sería la segunda grabación. Nada, espero se esté entendiendo. A mí me ayuda mucho grabar esto. Yo sé que dirán bueno, que me tome tiempo para grabar esto, pero nada, si puedo ayudar, si puedo ayudarlos también, no. Bueno, lo disfruto. Y nada, lo hago con el corazón.